Bueno, muy buenos días a todos los que nos acompañan hoy día presencialmente aquí en el Auditorio de Libertad y Desarrollo y también a quienes se están conectando online a través de nuestra plataforma. Muchas gracias por acompañarnos a este conversatorio en el que junto a destacados panelistas vamos a conversar sobre el posible impacto de la propuesta constitucional en el progreso de la nación, en el devenir de la economía y en el bienestar de la población. Hoy día yo quisiera agradecerle especialmente a Sebastián Claro y a René Cortázar que nos acompañan y presentarlos. Sebastián es economista y magíster en macroeconomía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es doctor en economía de la UCLA en Estados Unidos y fue consejero y vicepresidente del Banco Central. Actualmente es académico y es investigador de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes. René Cortázar, ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctor en Economía del Instituto Tecnológico de Massachusetts, fue ministro del Trabajo y de Previsión Social en el gobierno de Patricio Aylwin, director ejecutivo de Televisión Nacional, presidente ejecutivo de Canal 13 y ministro de Transportes y Telecomunicaciones. René, Sebastián, muy bienvenidos y muchas gracias por estar aquí hoy día en Libertad y Desarrollo. Yo quisiera partir este conversatorio con un planteamiento o una pregunta general a nuestros invitados. Respecto a cuál es su apreciación en términos generales, para después entrar en las preguntas en aspectos más concretos, sobre la propuesta constitucional y su posible impacto en la prosperidad, en la economía, en el progreso de la nación. Y ojalá lo podamos abordar en esta primera intervención desde un punto de vista general, porque a veces solemos analizar esta propuesta constitucional por estancos, por temas, y nos olvidamos a veces de ver el panorama completo. René. Muchas gracias, y muchas gracias por la invitación a participar en esta conversación. Yo creo que terminó la labor ya, ¿no es cierto?, de la Convención Constituyente y es un momento de balance. Y creo que es útil hacer el balance a partir de los objetivos para lo cual fue elegida esta Convención Constitucional. Y yo tengo la convicción que esta convención fue elegida básicamente por los ciudadanos con tres objetivos, tres grandes objetivos. En primer lugar, para reconquistar la unidad del país. Un país muy dividido, muy confrontado. Hay que recordar que esto ocurre hacia fines del año 2019, en un escenario de mucha violencia, y una aspiración de recobrar una unidad en el país, como un primer objetivo que está detrás de la convocatoria a esta Convención Constitucional. El segundo objetivo es mejorar la representatividad del sistema democrático. Sabemos que en Chile, no solo en Chile, en todo el mundo, pero también en Chile, las personas no se sienten bien representadas por los partidos políticos, por el Parlamento, por el sistema político en general, y hay una aspiración de una mejor representatividad de la democracia. Y también una aspiración, particularmente en nuestra experiencia chilena, de que el Estado democrático muestre más eficacia en el control de la violencia. Y el tercer aspecto, me parece a mí, es el tema así llamado del malestar. No hay que olvidarse que esto parte con el así llamado estallido social. Y hay una aspiración de las personas, una frustración de las personas. De nuevo, no un problema muy claro en Chile, y no solo en Chile. Hay una frustración de las personas con los problemas de empleo, salario, especialmente después de 8 o 10 años de estancamiento económico. Hay una frustración muy grande de las personas con los temas de salud, con los temas de educación, de vivienda, de delincuencia. Y estos tres objetivos aparecen, me parece a mí, como las razones de ser de esta Convención Constitucional. Y cuando uno evalúa su gestión brevemente, como en esta introducción para poder conversar, a mí me parece que hay que evaluarla en torno a estos tres objetivos. Respecto a lo primero, si nosotros aspiramos a una convención que ayudara a crear una nación más unida, lo que nos propone es lo contrario. Es dividirnos en varias naciones. Varias naciones, cada una con su territorio propio, con su autonomía política, administrativa, financiera, judicial y con autonomía. Esto no cabe duda de que es, y que lo que se ha llamado nación plurinacional, como Ecuador, como Bolivia, con la diferencia que nosotros no tenemos mucho más del 10% de la población que se siente identificada con los pueblos originarios.
Esto no cabe duda que crea una grieta al interior de la sociedad chilena. Y es una fuente, y sería una fuente permanente de conflictividad hacia el futuro, como lo muestran las experiencias de esta naturaleza en cualquier parte del mundo. Nosotros hace más de medio siglo, hace más de 2 siglos ya, siglo XIX, que somos un país mestizo, y que sabemos que los países que tienen éxito son los países que son capaces de recoger la riqueza de sus pueblos originarios, de recoger la riqueza de sus corrientes migratorias e integrarlas en un proyecto compartido de nación. Esos son los países que tienen éxito. Y lo que nos propone la Convención Constituyente es exactamente lo contrario. En segundo lugar, respecto de la representación de la democracia, una democracia más representativa. Sabemos que hay 2 factores esenciales para que las personas se sientan representados. Una persona, un voto, es un elemento central de inclusión. Y segundo, contrapesos de poder. El que llega al gobierno no necesariamente el mismo que llega a la Cámara de Diputados, al Senado, al poder, uno controla el Poder Judicial, no controla el Tribunal Constitucional. Y lo que aquí se hace y se propone como sistema es lo mismo que se utilizó al elegir la Convención Constitucional. En la lista de los pueblos originarios, en la Convención Constituyente, si hubieran el voto de los que votaron por esa lista hubiera tenido el mismo valor que el del resto de los chilenos, hubieran tenido 8 representantes. Se les otorgaron 17. Todos sistemáticamente durante el año votaron por las posiciones de izquierda más radical. No deja de ser sorprendente. Si uno mira los resultados electorales chilenos, siempre en los sectores con más incidencia y más participación de los pueblos originarios ha sido más fuerte para la centro-derecha. Cuando se hizo el plebiscito del 88, el sí ganó en 3 regiones, y en la que más votos sacó fue la Araucanía. Cuando se hizo la última elección presidencial, José Antonio Kast ganó en 5 regiones, y en la que más sacó votación es la Araucanía. Y de los 17 representantes, los 17 votaron sistemáticamente durante todo el año por posiciones de izquierda radical. Curioso. Bueno, esta misma propuesta es la que se quiere extender a la Cámara de Diputados. Y una vez que se controla la Cámara de Diputados, se debilita todos los contrapesos de poder. El Senado, al convertirlo en una Cámara de Región, el gobierno, que pierde iniciativa exclusiva y pierde la fuerza de su veto, el Tribunal Constitucional, tanto por su composición como por sus atribuciones, el Poder Judicial, que se politiza y pierde autonomía, y por lo tanto, esta no es un avance, sin duda, hacia una democracia más representativa. Es claramente un retroceso. Y desde el punto de vista de la violencia, hemos pasado 2 meses casi discutiendo sobre el estado de emergencia en la Araucanía, hasta que el gobierno finalmente lo implantó, aunque limitado, y después evalúa que ha sido muy exitoso, dice la ministra del Interior hace pocos días. Bueno, lo primero que ocurriría de implantarse la nueva Constitución es que no tendríamos estado de emergencia. O sea, desde el punto de vista de la violencia, el Estado queda amarrado a mano. O sea, un retroceso en el segundo objetivo que se ha planteado, de tener una democracia más representativa y que sea eficaz en el control de la violencia. Tercer objetivo, enfrentar el tema del malestar social. El empleo, la salud, la educación, la vivienda, etc. Todos sabemos que para los empleos y para tener salario se necesita alguien que construya una fábrica, plante un campo, haga una construcción o instale un local comercial. De ahí surgen los empleos. Y eso se llama inversión, crecimiento. Todos sabemos que los recursos fiscales para enfrentar las otras necesidades básicas, salud, educación, vivienda, delincuencia, esa recaudación está íntimamente ligada de nuevo a la inversión y crecimiento. Durante los últimos 30 años, el gasto del Estado en salud, en educación, en vivienda, aumentó más de 6 veces en términos reales. Más del 80% de ese aumento provino del crecimiento, menos del 20% de las reformas tributarias. Bueno, y si el crecimiento del pivote, entonces, para responder a estas necesidades básicas insatisfechas que están detrás del malestar, que están detrás del estallido social,
hay que preguntar qué hace esta Constitución respecto de ese crecimiento. Y lo que hace, en vez de atraerlo, que es lo que necesitaríamos, es ahuyentarlo. Y es conocido los principales factores, los enumero rápidamente. El derecho a propiedad, la actual Constitución garantiza que si el Estado no le expropia, le tiene que pagar el total del invertido. Eso deja de tener protección constitucional. Respecto de la política fiscal, el Estado debilita su control de la política fiscal y por lo tanto de la inflación, es conocido el fenómeno. Desde el punto de vista de los derechos de la minería, sabemos que los derechos de la minería, para alguien que quiere invertir 30, 40 años en la minería y que tiene que recuperar su inversión en ese periodo, ya no tiene garantía constitucional la propiedad de su concesión. Sabemos que ocurre lo mismo con los derechos de agua, que afecta a 350.000 personas que tienen derechos de agua. Las normas laborales, de las cuales se ha hablado un poco menos. Derecho a huelga en el sector público libre. Es verdad que hoy día existe el margen de la legislación, pero cuando uno dice derecho a huelga constitucional libre, uno sabe que eso tiene efecto. Obviamente tiene efecto en el sector público. Y en el sector privado, la huelga no tiene ninguna regulación. ¿Qué significa eso en concreto? Significa que hoy, en Chile, un grupo de trabajadores, un sindicato y una empresa firman un contrato colectivo el día lunes, y si lo firman por 2 años, saben que por 2 años se van a regir por ese contrato y hay una cláusula de paz. Lo que esto diría es que si el día lunes la empresa con los trabajadores firman un contrato colectivo, el día martes los trabajadores podrían iniciar una huelga, por otra razón, porque no les gusta el gerente recién nombrado, no hay ninguna restricción en la Constitución. Podría iniciar su huelga el día martes. Y eso sería perfectamente constitucional y legal con todas las protecciones del derecho a huelga. Y por lo tanto, es un mecanismo casi completo para ahuyentar la inversión, que es lo que requerimos para, desde el punto de vista de responder a la necesidad y al malestar social. Cuando uno dice esto, siempre le viene la respuesta y dicen, ya. Pero no se preocupe, esta es la respuesta de los economistas. No se preocupe, porque la Constitución es clarita. Dice que se van a garantizar todos los derechos básicos, a la salud, a la educación, a la vivienda, al empleo. Ahora sabemos que ese derecho a la salud requiere hospitales, médicos y medicamentos. Por los actuales no hay ninguna posibilidad de garantizar un derecho a la salud pleno para la población. Y sabemos que eso requiere recursos. Y si no se ponen recursos y se garantizan la Constitución estos derechos del modo como se ha hecho, judicializables, lo que ocurre es que se transforman en derechos de papel, sin reflejo en la realidad. Con un efecto que tendría enorme, como en los países que lo han hecho antes, porque esto ya lo hizo Bolivia, ya lo hizo Ecuador, ya lo hizo en muchos aspectos Colombia, con los efectos inmensos de frustración de la gente. 6 meses después, si descubren que todo esto de lo que se habló eran en realidad derechos, pero de papel. En síntesis, a mí me parece que cuando uno hace el balance final, al terminar este trabajo de 1 año, en torno a los 3 objetivos, tanto el objetivo de unidad nacional, como el objetivo de representatividad democrática, como el objetivo de responder a las necesidades y aspiraciones de las personas, uno queda con una convicción, por lo menos mi evaluación, de tremenda frustración. En los 3 objetivos, este proyecto implica un claro retroceso. Y por lo tanto, a mí me parece que lo que el país va a tener en juego el 4 de septiembre es un punto de inflexión que va a tener una importancia crucial en Chile hacia el futuro. Eso. Muchas gracias, René, por tus interesantísimas reflexiones, preocupantes además. Sebastián, ¿tú compartes lo que plantea René? ¿Cuál es tu visión de esta propuesta constitucional? Muchas gracias, Natalia, Libertad y Desarrollo, por la invitación. Un gusto compartir el panel con René. Yo leí este proyecto de constitución, que es este que está acá, con este libro en la mano, en la otra mano. Y este otro libro en la mano es muy interesante, Why Nations Fail, ¿Por qué fracasan las naciones?, de 2 destacados economistas, Daron Acemoglu y James Robinson, que este libro recoge la experiencia de estos autores y de muchos otros en una vasta literatura, digamos, y académica,
Respondiendo a esa pregunta, ¿qué es lo que distingue a los países que han progresado económica y socialmente de aquellos que no lo han hecho? Y a mí me pareció interesante leer el proyecto constitucional a partir de esa experiencia, de ese libro, porque de alguna manera nos permite cotejar si verdaderamente el proyecto que se propone nos acerca o no a lo que estos autores han mostrado como las experiencias exitosas y las experiencias fracasadas. Ahora, ¿qué dice Acemoglu y compañía sobre por qué fracasan las naciones y por qué progresan las naciones? Y el punto de partida, ellos no hablan directamente de constituciones, pero sí hablan de institucionalidad. Ese es el punto. Dice, hay instituciones, hay países que logran construir instituciones que favorecen el progreso y otras que perjudican el progreso. ¿Cuáles son las instituciones que favorecen el progreso? Y ellos le ponen un titular y hablan de países que logran generar instituciones inclusivas. Ese es el concepto. La institucionalidad inclusiva es la que favorece el progreso. Y en contraste con eso, lo que no favorece el progreso, lo que hace fracasar a las naciones, es la generación de instituciones extractivas. Ahora, en nuestro concepto coloquial, muchas veces entendemos por instituciones extractivas algo relacionado con los recursos naturales, pero en verdad el punto es otro. El punto relacionado con las instituciones extractivas dice relación, con parte de lo que mencionaba René, con instituciones sobre las cuales un grupo es capaz de apoderarse de la institucionalidad y extraer rentas. Y por lo tanto, en vez de dedicarse a producir e innovar, el objetivo de ese grupo finalmente es extraer las rentas. Ese es el concepto extractivista que Acemoglu y compañía definen como aquella institucionalidad que finalmente lleva al fracaso de las naciones. Entonces, cuando discutimos sobre qué tipo de institucionalidad inclusiva es la que verdaderamente lleva a los países al progreso económico y social, aparecen varias categorías que son claves, varios conceptos que son claves. Y esos son los criterios sobre los cuales yo los invito a reflexionar respecto del proyecto de Constitución. El primer concepto clave de una institucionalidad inclusiva es que el poder no está concentrado. No hay nadie que tenga capacidad de controlarlo todo. En otras palabras, que la institucionalidad se defiende del gobierno de turno. Por supuesto que el gobierno de turno tiene mucho que decir, pero desconcentra el poder. Hay balances y contrapesos en la institucionalidad, que evita que alguien, algún grupo, en alguna circunstancia, concentre el poder. Es un primer elemento característico de la institucionalidad inclusiva. El segundo es la libre competencia. ¿Por qué? Porque nos comenta estos autores y esta literatura de que al final un país es innovador cuando genera espacio para que verdaderamente la competencia pueda desbancar al incumbente. Cuando hay un incumbente bien cómodo, gordito, protegido por la regulación, y no se le puede competir, entonces se bloquea la innovación, se bloquea el desarrollo, y lo que termina pasando es que la economía se estanca, y el progreso se estanca. Y por lo tanto, lo que hay que generar es espacio a esa competencia. Las economías que progresan son verdaderamente aquellas donde existe la posibilidad de desbancar a quien está hoy día produciendo. Y eso requiere mercados competitivos y requiere de un Estado que promueva esa competencia. Un tercer aspecto es el imperio de la ley. Esta es una traducción siempre imperfecta al concepto de rule of law. El imperio de la ley entendido como que todos estamos sujetos a la misma regulación, a la misma legislación. No hay grupos privilegiados. Un cuarto concepto que establece esta literatura como clave para la generación de instituciones inclusivas
es el derecho de propiedad. Un derecho de propiedad fuerte que le permita a las personas y a las instituciones, de alguna manera, hacerse de la parte justa que les pertenece como fruto de su esfuerzo. Y un quinto concepto es el concepto de que para que efectivamente pueda haber competencia y pueda haber genuina participación económica, social y política de las personas en la democracia, tienen que haber mínimos de dignidad. Es un término que no estoy claro que sea exactamente el concepto que se usa, pero la gente tiene que tener la posibilidad, las personas tienen que tener la posibilidad genuina de participar libremente. No sacamos nada con tener libre competencia, llamémoslo así, si no hay genuino espacio para que las personas se eduquen, tengan una vida con ciertas certezas y a que a partir de esas certezas participen activamente en la actividad económica y social de los países. Bueno, repaso los conceptos entonces. Contrapesos y que nadie tenga excesivo poder. Libre competencia y acceso a los mercados. El imperio de la ley, que nadie tenga privilegio. Derecho de propiedad. Libre acceso a la educación. O mejor dicho, un sistema educativo que eleve a las personas y que les permita participar. Bueno, a la luz de esas, si ese es el criterio, entonces creo que este proyecto constitucional nos aleja de una institucionalidad inclusiva, no nos acerca a una institucionalidad inclusiva. El problema de la falta de contrapeso, la posibilidad que un grupo, a través del control, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, podemos después profundizar en estos temas, pero de que un grupo tenga acceso, en ciertas circunstancias, a modificar y a legislar de manera muy significativa respecto de amplios aspectos de la vida económica y política, sin mayor contrapeso judicial, de tribunal constitucional, etc. Entonces, genera el espacio para una captura del Estado, evidentemente. Y esa captura a lo que lleva es a que haya un grupo, en ese caso el grupo dominante, que legisle, regule en favor de sí mismo y no necesariamente en favor del bien común. Y por lo tanto, pasamos a una institucionalidad extractivista, donde verdaderamente el objetivo no es innovar, sino que es hacerme de la renta y favorecer y llevar la regulación en mi favor. Libre competencia, segundo concepto. Desafortunadamente, el texto constitucional no es muy favorable, en mi opinión, a la libre competencia. Y hay varias razones por las cuales no es. También podemos profundizar en eso, por cierto. Pero la manera en la cual el Estado se involucra en la economía es extraordinariamente amplio y en ciertos casos arbitrario. O pudiendo ser muy arbitrario. En particular, la creación, por ejemplo, de empresas públicas y la participación del Estado en empresas públicas se debe establecer por ley, como es en la actualidad, más allá de cuál sea el quórum de esa ley, pero los criterios sobre los cuales se basa la participación del Estado no son criterios de eficiencia, productividad e innovación, son más bien criterios de solidaridad, que no necesariamente apuntan a o sea, sobre los cuales la política pública podría hacerse cargo. Pero segundo, el régimen legal sobre el cual operan las empresas públicas no es el mismo régimen legal necesariamente sobre el cual operan las empresas privadas, sino que más bien es aquel que establezca la ley. Entonces, el espacio para proteger la libre competencia, en mi opinión, queda muy debilitado a partir de este texto constitucional. Tercer concepto, imperio de la ley. Que no existan grupos privilegiados ex ante, reconocidos. Y eso claramente no es así. En este texto constitucional hay grupos explícitamente privilegiados. El principal son los pueblos originarios, donde tienen amplios beneficios explícitos. En mi opinión, también hay otros grupos privilegiados. El principal de estos otros grupos privilegiados termina siendo la burocracia estatal, que tiene un gran poder de influencia sobre el resto de la sociedad. ¿Por qué? Porque se le entrega al Estado, y de esa manera el control de cierta burocracia estatal, un montón de decisiones y eventualmente espacio a la arbitrariedad,
que no quedan bien protegidos constitucionalmente. Y así podemos seguir. ¿Cuál es el riesgo acá, creo yo? El riesgo de que la institucionalidad que se está construyendo a partir de este proyecto de nueva constitución corre el serio riesgo de ser capturado. Y por lo tanto, de que lo que termina pasando es que aquellos grupos que son privilegiados en la Constitución, lo que van a hacer es usar su privilegio en su favor. En general, los grupos que reciben privilegios siempre los usan a su favor. No hay que pensar en la virtuosidad necesariamente de esos grupos respecto de tener un beneficio y usarlo para efectos de bien, para el bien común. Aquí se entregan beneficios y hay un claro espacio para la captura del Estado por parte de ciertos grupos. Y una vez que ese grupo captura al Estado, entonces lo usa a su favor. Regula a su favor, legisla a su favor y se dedica a extraer las rentas a su favor. Y el problema de este texto es que, y que es una de las cosas que se ha mencionado como favorable, es que al bajar las quórum y en general de la legislación, al extremar el poder en una cámara, el grupo que llega al poder detenta mucho poder para hacer modificaciones sustanciales en la institucionalidad. Y eso ha sido visto por algunos como una cosa positiva, en el sentido de que amplía la democracia, llamémoslo así. Pero en estricto rigor la amplía de tal manera que es capaz de modificar hasta la manera en la cual el sistema electoral, el sistema de distritaje, y por lo tanto el riesgo de perpetuarse en el poder por parte de un grupo que en alguna circunstancia llega con mucha influencia es muy grande. Y por otra parte, si lo que valoramos es esta posibilidad de que cuando llega un grupo haga muchas cosas y cuando llega otro grupo haga muchas otras cosas distintas, lo que genera es una volatilidad institucional y legislativa que en mi opinión también es negativa. Sumando y restando, a decir verdad, cuando uno analiza fríamente, siempre hay un grado de subjetividad, por cierto, en los análisis que uno haga, pero por eso he tratado de anclarme en una literatura un poco más contundente, que revisa experiencias de distintos países. Y dice verdaderamente qué institucionalidad es la que nos lleva adelante. Y lo que vemos en este texto, en mi opinión, nos aleja claramente y por distancia de ese objetivo. Por lo tanto, creo que finalmente a la pregunta inicial tuya, Natalia, ¿cuál es la impresión general del texto respecto de la posibilidad de progreso? Creo que esta es una propuesta que nos aleja abiertamente del progreso porque nos acerca a la posibilidad de una captura del Estado por parte de un grupo. Y una vez que el Estado, las políticas públicas, el quehacer económico y social es capturado por un grupo, ese grupo lo va a usar a su favor. Y por lo tanto, la innovación se ve perjudicada, el crecimiento se ve perjudicado, la innovación se ve perjudicada, ¿en favor de qué? En favor de la extracción de rentas. Eso es lo que hemos visto en el pasado en muchos países, eso es lo que hemos visto en muchos vecindarios, y eso me temo que es lo que pueda surgir de una propuesta como esta. Gracias, Sebastián. Para iniciar el diálogo, yo quisiera, los dos han sido bien coincidentes en que el sistema político y el diseño de los pesos y contrapesos en el poder es deficiente en la propuesta. Y una de las cuestiones que tiene relación con eso es, por ejemplo, un Congreso de diputadas y diputados que detenta mayormente el poder, una Cámara de las Regiones que no reemplaza, ¿no es cierto?, al Senado porque no tiene una función revisora, pero además un presidente de la República al cual se le merman sus facultades en el trámite legislativo, facultades que pueden ser muy relevantes para el punto de vista del desarrollo macroeconómico y de la política fiscal. Y se elimina la iniciativa exclusiva del presidente de la República y se la, voy a decir esto coloquialmente, reemplaza por una concurrencia presidencial necesaria. Y se dice, a nivel de la opinión pública, que el presidente igual va a tener que participar, que no se le está excluyendo del debate, que en algún minuto va a tener que dar su auspicio o su patrocinio a ese proyecto, y que por lo tanto mantiene el control de lo que hoy día conocemos como materias de iniciativa exclusiva, a pesar de que se acortan en esta propuesta.
¿Qué rol ha jugado, René, la iniciativa exclusiva del presidente de la República? ¿Es realmente tan trivial este cambio? ¿Cómo altera los incentivos y las eventuales necesidades de cooperación entre el Congreso y el presidente el hecho que ahora el Parlamento, por ejemplo, pueda promover iniciativas de gasto público, de seguridad social, incluso tributarias, ¿no es cierto?, a la espera de que el presidente dé su concurrencia? ¿Tiene relevancia la iniciativa exclusiva? Yo creo que en esto, como en las demás cosas, es útil siempre mirar la historia nuestra, la historia como país que tuvimos y que hemos, nuestra larga historia como país, las experiencias que fuimos obteniendo. Chile fue un país que no destacó por sus altos niveles de desarrollo históricamente. Si uno mira un periodo, por tomar un periodo cualquiera, entre el año 50 y el año 90, Chile creció sistemáticamente por debajo del resto del mundo y se mantuvo en un sexto lugar en la tabla de posiciones de América Latina. Sexto lugar. Hubo alternancia, llegaron gobiernos de izquierda, gobiernos de centro, gobiernos de derecha, nosotros firmes en el sexto lugar. Tampoco destacamos en otros aspectos como el fútbol, ¿no es cierto? No poco, no tan malo como el crecimiento, porque a veces no éramos sextos, estábamos un poco más arriba, pero tampoco fuimos muy exitosos. En lo que sí fuimos muy sorprendentemente destacados, en un sentido negativo, pero destacados, era en la inflación. Un país con altísima inflación. Y las personas que hoy día viven en carne propia un 10% de inflación y el efecto que está teniendo en la ciudadanía, hay que recordar que en el medio siglo, antes de 1990, el medio siglo, no estoy hablando de 5 años, el medio siglo antes de 1990, solo hay 6 años en que tuvimos tasas de inflación bajo 10%. Todas las demás fueron sobre 10%. Esa es nuestra historia. Y por esa historia, el año 1970, se llegó a un acuerdo transversal en el gobierno de Frei Montalva para hacer una reforma constitucional que limitaba 3 cosas. Limitaba el derecho a poder presentar iniciativas de seguridad social, porque sabíamos el efecto inflacionario que había tenido ese mayor gasto, y sabíamos además las tremendas inequidades que se habían creado en el sistema de pensiones como consecuencia de esa iniciativa. El sistema de reparto tenía 100 fórmulas distintas. Y adivinen cuáles eran mejores, las de alto ingreso o las de bajo ingreso. La segunda, lo de gasto, iniciativa de gasto solo exclusiva al presidente, al gobierno, y lo de tributos. Eso fue una conclusión histórica de un país que había destacado por su alta inflación. Eso es lo que quise cambiar. Entonces, seguridad social ya definitivamente iniciativa exclusiva. En gasto, se hacen propuestas y en tributo, y se dice, no, en gasto no se preocupe porque fíjense que está la concurrencia presidencial. Cualquier persona que conozca de cerca el proceso político sabe muy bien que si a los parlamentarios se les dice, usted tiene derecho a elaborar un proyecto que significa más gasto, iniciar su trámite, construir en el Parlamento una mayoría política y luego exigirle al Estado que lo avale, la fragilidad en que se deja al gobierno, no al Estado, al gobierno que lo avale, la fragilidad en que se deja el gobierno es inmensa. O sea, obviamente este es un debilitamiento radical de la iniciativa exclusiva. El hecho de que el gobierno al final tenga que acceder, eso claro, en una pizarra puede parecer similar, pero en un proceso político no lo es. Y por lo tanto aquí se erosiona significativamente la iniciativa presidencial en gasto y impuestos y en seguridad social. Y por lo tanto hay que saber que esto va a tener un efecto de pérdida de control del gasto público y por lo tanto un efecto inflacionario. Y las personas tienen que saber que si hoy están sorprendidas y dañadas por un 10% de inflación, eso es Chile, pero no 10%, sino que una inflación es mucho más alta. Y por eso se llegó a la conclusión de la iniciativa exclusiva. Y por lo tanto a mí me parece que es uno de los aspectos serios del proyecto constitucional que es muy negativo para el país. Gracias, René. Sebastián, yo recuerdo, tú participaste en un libro del Centro de Estudios Públicos donde este tema también se discutió.
¿Te parece a ti que habían instrumentos menos lesivos o menos dañinos para haberle dado eventualmente al Parlamento algún grado de injerencia, y si es que tiene que tenerlo, en materia de gastos de recursos públicos, que no fuera la propuesta que estamos hoy día conociendo? Respecto a la iniciativa exclusiva en materia de gasto, hay que distinguir dos, bueno, circunscribámonos, digamos, al proceso presupuestario. El proceso presupuestario, donde básicamente el gobierno tiene la responsabilidad de hacer un presupuesto, una ley de presupuesto, proponerla, y se le da al Parlamento un cierto periodo de tiempo para efectos de evaluarla, aprobarla, no puede modificar los supuestos de ingreso, y en caso de no ser aprobada, rige la presentación del presidente de la República. Es en ese contexto donde, a propósito de la discusión que tú planteas, Natalia, de un libro que participé hace ya un año o algo así, surgió el debate de si era necesario, y de ser afirmativa la respuesta, ¿cómo? Entregar alguna mayor facultad al Parlamento respecto de iniciativas de gasto. Una de las propuestas que se discutieron ahí, que contó con mi voto desfavorable, pero minoritario, por cierto, fue respecto de lo que se aprobó finalmente, que era una propuesta de permitir que los parlamentarios tuvieran una iniciativa de gasto durante la tramitación de la ley de presupuesto, o eventualmente fuera de la tramitación de la ley de presupuesto, pero que esa iniciativa de gasto tuviera finalmente que ser avalada y firmada por el presidente, no solo en el momento de publicar la ley, sino que hacerse parte del proyecto, ¿ya? Otra alternativa, si es que uno considerara que puede haber más espacio para la discusión o para el aporte del Congreso, era lo que finalmente yo también, minoritariamente, pensé que podía funcionar, que es que existiese algún espacio dentro de la ley de presupuesto para que los parlamentarios pudieran transferir en la discusión parlamentaria recursos de una partida a otro, condicional en que fuera dentro de gasto corriente, que fuera dentro de ciertas partidas presupuestarias, etc. De tal manera de buscar un objetivo que yo creo que es lo que subyace al problema de fondo. El problema de fondo es que para un parlamentario o una parlamentaria individualmente hablando, es gratis o es muy barata la irresponsabilidad fiscal. Porque no tienen la responsabilidad final de la administración financiera del Estado. Y por lo tanto el incentivo es muy perverso. El incentivo de manada a proponer aumentos de gastos sin más es muy perverso. Y por lo tanto, ¿qué es lo que hace hoy día el Parlamento cuando recibe la ley de presupuesto? Agarra todas las partidas, las ordena de cuáles crecen más a cuáles crecen menos, y empieza a reclamar respecto de cuáles crecen menos. Y dice, mira, hay poco crecimiento en tal partida y hay poco crecimiento en tal otra partida. Bueno, si es gratis reclamar por eso, no tiene ningún efecto. Distinto es que eventualmente el parlamentario tenga que exponerse al país y decirle, yo quiero sacar recursos de la educación básica y preescolar para financiar la gratuidad. Eso por lo menos le impone un costo y una exigencia de transparencia al Congreso. Por lo tanto, a mí no me gusta la forma en que ha quedado estipulada este mayor espacio de gasto al Parlamento. Creo que con una mayoría muy baja se le va a poner una presión gigantesca al presidente, y lo que va a terminar pasando, desafortunadamente, en un contexto donde la fortaleza fiscal yo creo que queda debilitada en el proyecto constitucional. Es cierto que hay una referencia a la sustentabilidad fiscal, pero por otro lado hay un montón de otras dimensiones en las cuales me da la impresión se debilita la situación fiscal. Sumando y restando, en ese contexto de mayor debilidad, creo que la puerta que se abre no asegura, pero
puede generar una presión fiscal adicional a la que ya se genera a partir de otras iniciativas de la discusión constitucional. Natalia, ¿es posible Sí, por supuesto. hacer más interacción? Yo coincido con Sebastián en términos de que esto debilita fiscalmente. Yo creo que es una certeza que lo que va a ocurrir es mayor descontrol de gasto público. Pero a mí me gustaría que no dejáramos pasar el tema, el tema de fondo, lo que está motivado detrás de esas mismas propuestas de ese libro y otros. ¿Cuál es el diagnóstico de lo que queremos hacer? Porque uno se puede sentar y decir, a ver, tenemos una Cámara de Diputados, un Congreso débil, entonces el desafío, que yo entiendo que así era, cómo traspasarle algunas funciones que sin dañar le dé más funciones y más poder a los parlamentarios. Yo creo que ese diagnóstico yo no lo comparto. Y por eso creo que es importante, porque es un tema bien de fondo, qué es lo que está detrás de esto, de este ejercicio, a ver, ¿qué le vamos pasando? Este parece que no hace tanto daño, y si ellos solo reasignan al interior del gasto, parece que no es tan dañino, entonces probemos por ahí. Yo creo que eso descansa sobre dos, a mi juicio, mitos. El primero es que el Parlamento no tiene poder en discutir los temas de gasto. Cualquier persona que ha experimentado la tramitación de proyectos de ley y de presupuesto sabe que sí tienen influencia en su negociación con el gobierno al aprobar el presupuesto nacional. O sea, esta idea de que ellos están amarrados de mano, que no pueden opinar sobre el gasto, eso no es efectivo. En la realidad no es efectivo. No tienen iniciativa exclusiva, pero tienen poder de aprobar. Y en cualquier proceso de negociación, el que tiene poder de aprobar o rechazar, incide. Que es distinto a decirle inicia usted un proyecto. Entonces, primero, no es que los parlamentarios no tengan posibilidad de incidir en la discusión sobre gasto y sobre eso, porque eso, primer mito, no es efectivo. En la realidad no es efectivo. Segundo, que el problema de la debilidad, que yo comparto que existe, la debilidad del Parlamento, no estoy diciendo que no existe, está en estas faltas de iniciativa. Yo creo que está en otro lado. Y el lado donde está, creo yo, es en el fraccionamiento. El problema que hay en el Parlamento, me parece a mí, y su gran debilidad, y donde uno debe ir para fortalecerlo, es combatir el fraccionamiento. Todos sabemos que las políticas públicas van en dos canastas. Hay una canasta que son las políticas que son indispensables y populares. Reajuste general de pensiones, reajuste general de sueldos. Ahí el gobierno presenta el proyecto, todos lo aplauden, votan a favor y salen rápido a hacer la cuña a la radio. Esa es una canasta. Y la otra canasta, que es donde se define la calidad de los gobiernos, son las políticas que no son populares. Y a veces incluso son impopulares e indispensables. Pero que despiertan reacciones negativas en sectores de la población. Ejemplo, TPP-11. ¿Qué cosa más obvia sobre la necesidad de Chile de firmar el TPP-11? Ya sabemos que lo firmó Perú, ahora hay inversiones agroindustriales entre Perú y Chile, que podrían haber venido de Chile, que van a Perú porque tienen acceso a los mercados. O sea, es obvio. ¿Pero qué problema tiene? Que hay sectores que se oponen. Como a todo tratado de libre comercio, siempre hay sectores que se oponen. Como a todo proceso de apertura, como a toda regulación de gasto público. Estamos todos de acuerdo que el gasto público no puede explotar. Bueno, cualquier regulación de gasto público siempre habrá algún sector que se va a oponer porque iba a ser beneficiado por el mayor gasto. Eso por definición. ¿Qué pasa cuando uno tiene un sistema con 20 partidos políticos en la Cámara de Diputados? Cada uno de ellos, racionalmente, razona de la siguiente manera. Dice, este proyecto es bien impopular, el TPP-11. Es necesario para Chile, pero es bien impopular. Si los demás 19 lo aprueban, se va a aprobar porque no necesitan mi voto no es indispensable. Y por lo tanto, que lo hagan ellos. Como mi voto no es indispensable, yo me preocupo de mi reelección y lo voto en contra. Y como los 20 razonan de la misma manera, llevamos años, yo llevo la cuenta por ahí, años en que no se aprueba nada que tenga algún grado de impopularidad. ¿Cómo ocurre esto cuando uno tiene dos bloques? Y no estoy haciendo una defensa, lo aclaro de inmediato, del sistema electoral binominal, porque creo que no era democrático, pero que esto se puede hacer los mismos dos bloques con sistemas electorales democráticos. Y por lo tanto, voy a hablar de la defensa de los dos bloques, que no es lo mismo que la defensa de ese sistema electoral. Pero ¿qué ocurría cuando había dos bloques? Y el gobierno tiene minoría en el Parlamento, que ha sido lo habitual en Chile. De los últimos 30 años, 26, el gobierno ha estado en minoría en el Parlamento.
sea, cuando hay dos bloques y el gobierno es minoría en el Parlamento, ambos saben que son indispensables. Ambos saben que sin la concurrencia de su voto no se puede aprobar. Y cuando llega el TPP-11 o llega otro proyecto necesario para el país, ambos saben que si se restan no hay solución. No pueden decir como hoy que lo hagan los otros 19, porque saben que su voto es indispensable. Y segundo, como conforman la gran mayoría del espectro político, los que le pueden disparar desde fuera son muy pocos, porque la gran mayoría está involucrada en la decisión. Y por eso Chile tenía gobernabilidad. Hay gente que dice, no, es que los políticos de la transición eran mejores y ahora se empeoraron. Yo no creo en esas explicaciones. Yo, siguiendo el enfoque institucionalista que destaca Sebastián y que yo comparto, como dice Douglas North, que es uno de los fundadores de esta corriente, dice, mire, si es la calidad de las reglas del juego, no son los jugadores, es la calidad de las reglas del juego lo que hace que los países progresen, no se frustren. Y cuando uno pone a cualquier político con 20 partidos, no razona de que su voto es indispensable porque su voto no es indispensable. Cuando uno pone a esa misma persona en dos bloques, razona como que es indispensable porque su voto es indispensable. Y bastaría con un cambio en el sistema electoral que incentivara fuertemente la creación de grandes bloques para que pasáramos de esta situación que los que le gustan los juegos hablan del dilema del prisionero, lo que estamos hoy día, que no tiene solución. No tiene solución, vamos a elegir presidente tras presidente y esto no tiene solución. No se puede gobernar un parlamento con 20 partidos, cada uno por su santo. Imposible. No se pueden aprobar proyectos impopulares o no populares, pero indispensables. Entonces, yo no buscaría al Parlamento, no seguiría ese camino a ver y si le damos esto, y si le damos esto otro, pero se lo atenuamos. Yo no iría por ese camino. Yo iría por el camino de enfrentar el problema de fondo, me parece a mí, que tenemos un Parlamento débil porque está fraccionado. Al estar fraccionado no tiene incentivos para crear bienes de interés del conjunto del país. Y por eso está fraccionado, inmovilizado y desacreditado. Y lo que hay que ir es al fondo del problema. ¿Hay un sistema electoral para esto? Por supuesto que hay. Sistemas que eligen la mitad del Parlamento con un sistema uninominal, uno por distrito, con lo cual es obligatorio hacer dos grandes bloques, y una parte a nivel proporcional, y está Alemania, Nueva Zelanda, Japón, Corea, está lleno de sistemas que cumplen todos los requisitos democráticos, a diferencia del sistema binominal, cumplen todos los requisitos democráticos, todos, y producen el mismo resultado que buscamos, que son un par de bloques. Entonces yo, sinceramente, este tema que lo comparto, que hay un problema con el Parlamento, yo no iría por el sendero de ver qué otra cosa le damos, sino que iría por el sendero de devolverles el poder para cautelar el interés general del país. Y eso requiere una reforma, creo yo. De acuerdo, y a mí me parece que la propuesta no se hace cargo de eso tampoco. No a toca nivel el del tema. sistema electoral... Y hay un cruce de personas que han propuesto esta reforma. Está desde el Centro de Estudios Públicos, hay propuestas desde la izquierda, yo mismo he propuesto en algún libro la misma propuesta. Hay cruce en el sistema político. O sea, esta no es una propuesta de un sector. Esto es un diagnóstico que se puede compartir. Y uno pensar en una nueva constitución que gana el rechazo, que yo estoy convencido que va a ganar, que va a ganar el rechazo y se va a iniciar una nueva etapa. Y va a venir una nueva constitución. Este es un elemento que hay que considerar. América Latina, y Chile en particular, tiene una larga historia de presidencialismo con sistemas proporcionales. No funciona. No funcionó antes, no va a funcionar después. Gracias, René. Quiero moverlos ahora un poco hacia el impacto que las propuestas de la Constitución tienen en el desarrollo de la actividad privada económica, el desarrollo de proyectos. Aquí hay varias aristas. Desde mi perspectiva, el debilitamiento del derecho de propiedad en esta propuesta, la creación de nuevas categorías. Aquí la naturaleza va a tener derechos, hay bienes naturales comunes, muchos de los cuales no son apropiables y sobre los cuales se le otorga a los privados un permiso más bien precario para poder utilizar esos recursos naturales. La minería, que es sostén en buena parte de nuestra economía, queda sin regulación constitucional para la exploración y explotación por parte del sector privado. ¿Qué les parece a ustedes ese conjunto de reglas, a lo cual se suman otras como el eventual consentimiento indígena que va a haber que ir a solicitar cuando a propósito de estas actividades se afecten sus derechos constitucionalmente reconocidos? Que vamos a tener empresas públicas, regionales, comunales, nacionales, que como tú bien decías, Sebastián,
no van a estar obligadas a regirse por el mismo estatuto común que rige a los privados. Se elimina la regla de que el Estado no tiene que discriminar arbitrariamente en materia económica. Entonces, en ese contexto, y ya sabemos el contexto de Congreso, política pública, presidente, ¿qué te parece, Sebastián, a ti respecto a los incentivos que se entregan al sector privado con todas estas nuevas categorías y menor protección constitucional para los derechos de los privados para participar en la actividad económica o derechamente para desarrollarla? Yo creo que uno puede dejarse caer sobre esa pregunta de dos ángulos. Uno es cuáles son las, llamémoslo así, protecciones o incentivos que tiene la actividad privada en la Constitución, y lo otro es cuál es el rol que se le asigna al Estado en la actividad económica dentro de la Constitución. Respecto a lo primero, aunque no está escrito así, explícitamente, el sector privado es una especie de convidado de piedra en esta Constitución. La verdad es que el rol central, no solo en la provisión de derechos sociales, desde vivienda, conectividad, pasando por alimentación, el Estado tiene un rol importante que cumplir, pero en otras actividades también se menciona un rol muy importante. Ahora, vamos por partes. Respecto del sector privado, aparte de los grandes sectores que requieren un estatuto especial y que no está, como dices tú, está el estatuto de minería, está el tema del agua, que también abre mucha incertidumbre respecto de cómo es la asignación finalmente y la certeza jurídica respecto del acceso al uso del agua, etc. Creo que hay dos o tres temas que son preocupantes. Uno es no solo el contenido de los temas laborales, sino que el hecho de que los temas laborales, en el fondo en la Constitución hay una legislación, una detallada legislación laboral, que no es positiva. En mi opinión no es positiva en su contenido, pero tampoco es positiva que sea parte de una Constitución. Y ahí es bien notable lo explícito y restrictivo que es, a la luz de la evidencia comparada, la legislación laboral. Segundo, este tema que marca, que condiciona toda actividad, que es el cuidado de la naturaleza. Y acá entramos en un tema que es bien profundo, porque el ecologismo y el cuidado de la naturaleza, llamémoslo así, la sustentabilidad ambiental, es posiblemente un principio que todos compartimos. El punto es que no está bien definido su alcance en la Constitución. Y por lo tanto, son reiteradas las aseveraciones respecto de cómo la actividad queda condicionada a el cuidado de la naturaleza, sin que quede claro qué significa eso. En mi opinión, lo que termina pasando es que hay una visión muy estática de la naturaleza. Y por lo tanto, hay un serio riesgo de inmovilismo y de limitación excesiva a cualquier actividad privada, aunque logre compensar. Esos mecanismos en general quedan bastante ausentes y lo que se tiende a privilegiar es una visión muy estática. Entonces, ese es un segundo condicionamiento. Tercer condicionamiento que yo veo a la actividad privada es que son reiteradas las referencias en la Constitución a la promoción de cooperativas, ferias libres, empresas pequeñas, circuitos cortos, concepto un poquito menos conocido, más eléctrico, digamos, pero circuitos cortos, y poca referencia verdaderamente que al objetivo final es un objetivo de bienestar, competencia e innovación. No es la promoción de la actividad privada en cuanto a un objetivo de bien común y de valorar la competencia, sino que más bien es el énfasis en estos grupos o en aspectos que para algunas personas, no me cabe duda, para algunos grupos son importantes, pero mirados de una perspectiva, me parece que son trabas que se le ponen al libre espacio de la iniciativa, a la libre iniciativa privada. Respecto del rol que se le da al Estado, en materia económica, por cierto, uno se le da un rol prioritario en algunos aspectos más explícitos, en otros algo más implícito, en la provisión de derechos sociales.
Insistí yo se menciona en seguridad social, por cierto, en salud, es bien crítico porque salud es un mercado, llamémoslo así, un servicio, pero donde se genera mucha innovación. Y no sabemos cuál es el límite de este servicio centralizado, llamémoslo así, estatal de salud, y qué es lo que significa respecto de la actividad de innovación en servicios de salud. Hablé de conectividad, vivienda, alimentación, etc. Pero también hay un Estado emprendedor, y acá hay dos o tres cosas que yo creo interesantes destacar. Uno, que son los fines que se definen para la actividad del Estado en la economía, y son fines de pluralismo, diversificación. Pero no se mencionan dentro de esos fines o de estos principios que debieran guiar la acción del Estado en la economía, cualesquiera que sea, empresas estatales nacionales, empresas estatales comunales, que podrían florecer dados los estatutos que se establecen, por ejemplo, objetivos de eficiencia, objetivos de mayor competencia, de promover la competencia, objetivos de productividad. Creo que ahí hay un tema de principios que guían el desarrollo de las empresas estatales que es muy complejo de establecer. Segundo, lo que mencionamos antes, las empresas públicas se crean por ley y su régimen jurídico se establece en la ley. Y ese régimen jurídico no asegura en absoluto igualdad de condiciones respecto al sector privado. Y eso a nivel comunal, a nivel territorial, a nivel nacional, puede ser extremadamente complejo. Porque una ley de mayoría simple eventualmente puede crear una empresa estatal en algún territorio, ¿ya? Y esa empresa estatal tener un régimen jurídico que claramente lo beneficie respecto del sector privado. Y lo último es que al desaparecer este principio de no discriminación, que está muy relacionado con lo que tú mencionabas antes, Natalia, me parece que se crea el ambiente, llamémoslo así, para lo que traté de mencionar al principio, de una acción del Estado activa en la economía, ¿ya? Cuyos objetivos, por nobles que sean, pueden ser mucho más y mucho mejor obtenidos a través de políticas públicas, pero una participación activa del Estado arbitraria y fácilmente capturable. Entonces, hay cuestiones explícitas que yo creo que dañan la actividad privada. Creo que hay temas de protección constitucional que no están bien logrados, temas laborales que son excesivos en la Constitución y que van a dañar los incentivos. Pero también está esta permanente amenaza que no sabemos cómo se va a finalmente traducir, pero esta permanente amenaza de intervención masiva, arbitraria y con principios que no aseguran la no discriminación del Estado en la actividad privada. Y por lo tanto, creo que finalmente ahí nuevamente hay un espacio de captura muy importante de algunos grupos respecto de la actividad económica y por lo tanto en beneficio de sí mismo. Gracias, Sebastián. René, hoy día ya es difícil, ¿no es cierto?, para el sector privado pasar por una serie de pasos, permisos, regulatorios, judicialización y llevar a cabo proyectos que a la larga, cumpliendo las regulaciones, permiten progresar, bienestar, dan empleo. ¿A ti te parece que la propuesta constitucional en esa línea, con derechos de la naturaleza, con bienes naturales comunes, con derechos de los animales, le pone más trabas al sector privado? Natalia, yo creo que es útil, especialmente en el debate público, especialmente en el debate público de estos 2 meses, al discutir este tema del mundo privado, compartiendo muchos de los puntos que ha planteado Sebastián, los puntos centrales que él planteó, yo creo que es útil ligarlo a lo que son las necesidades, aspiraciones y frustraciones de las personas. O sea, si esto surge como una necesidad de respuesta a un malestar o insatisfacción de las personas, y por lo tanto concluimos de ahí, como argumentábamos antes, concluimos de ahí, de que el único modo de generar esos empleos y esos salarios es con inversión y crecimiento, y que el único modo de conseguir los recursos públicos, dado que el 80% viene de inversión y crecimiento, es con inversión y crecimiento. Es útil
enfocar, me parece a mí, en la discusión este tema de las regulaciones al mundo privado desde esa perspectiva. ¿Qué hace esto para la inversión y el crecimiento? Dado que ese es el problema. Y a mí me parece que desde el punto de vista de la inversión y el crecimiento es claro, como ha mencionado Sebastián varios aspectos, es claro, por ejemplo, de que habría que agregar un segundo ingrediente. Y el segundo ingrediente es que dado que necesitamos inversión y crecimiento y estamos en un mundo globalizado, donde los capitales cambian de país con apretar una tecla, estamos en un mundo en el cual nadie está obligado a invertir en Chile. Ni los inversionistas extranjeros, ni los inversionistas nacionales. Y el Estado, porque algunos dicen, no, pero está el Estado va a estar acogotado fiscalmente. O sea, su probabilidad de inversión significativa es muy limitada. O sea, para responder al malestar de las personas necesitamos inversión privada en un mundo globalizado donde la inversión no está obligada a invertir en Chile. Ese me parece a mí que es un presupuesto esencial en la discusión. Y por lo tanto, desde el punto de vista social, de responder a las necesidades de la gente, necesitamos atraer inversión. Creo que ese es un modo eficaz de poner la mirada a estos temas regulatorios. Entonces uno dice, por ejemplo, atraemos inversión si decimos de que ahora, si el Estado, usted invierte en Chile $1.000 millones en el cobre o donde fuera, y ahora si el Estado los propia, ¿no tiene garantizado que le van a devolver su inversión cuando usted tiene 5 países alternativos donde invertir? ¿Será eficaz? ¿Irá a atraer inversión o irá a ahuyentar inversión? ¿Irá a atraer inversión o ahuyentar inversión el decir que las concesiones mineras ya dependen de una ley y la ley depende de una mayoría parlamentaria y ya hemos hablado sobre el Parlamento? ¿Será atraer inversión o será ahuyentar inversión? ¿Será atraer inversión o ahuyentar inversión decir que los derechos de agua que son necesarios para muchas de las actividades son precarios? Y por lo tanto usted puede tener toda su inversión pero sin agua. ¿Qué ocurre? Que el 5 de septiembre, si usted es uno de los que tiene derechos de agua en Chile, lo va a llamar su banco y le va a decir que la garantía por los derechos de agua que usted tiene no lo cubre. El 5 de septiembre lo van a llamar. Y después los temas laborales. Y creo que uno, si lo mira simplemente como la necesidad de atraer inversión, eso es algo que a mí me parece que es perfectamente entendible para todo el mundo, en el sentido de que es algo tan obvio. Pero no está puesto muy fuerte en el debate público. En realidad no ha estado puesto fuerte por casi 10 años. Pero es algo obvio. Y para la gente es bastante obvio. Decirle, ¿usted cree que alguien va a poner su plata si se lo expropian después no se lo pagan? ¿Usted cree que va a invertir en una mina si no tiene seguro que la concesión le va a durar? ¿O que va a invertir si sabe que el agua no la va a tener? Y para qué decir los temas laborales que mencionaba Sebastián. Los temas laborales dicen, por ejemplo, si usted invierte en Chile, el sindicato tiene derecho a participación en su directorio para las decisiones que la empresa tome. Como si el resto no fuera suficientemente ahuyentador de la inversión, le agregamos eso. Y además, si usted está invirtiendo en la agroindustria y ya tiene problema con el agua, además le agregamos de que cuando empiece el proceso de cosecha, los temporeros le pueden declarar la huelga en cualquier instante de la cosecha. Es un derecho a huelga, sin limitaciones. Entonces, yo creo que para cualquier persona es bastante razonable de que este no es un mecanismo para atraer la inversión. Y por lo tanto, no es un mecanismo que le va a dar a un joven en Maipú la pega que quiere. No es un mecanismo que da los recursos públicos para enfrentar el problema hospitalario. Y creo que ligarlo a un problema real y una aspiración real de la gente. La gente está frustrada. Y además está frustrada con razón, porque hay necesidades insatisfechas importantes. Porque una mamá va a un hospital con su hijo y le dice, su hijo tiene que operarse, vuelvan 8 meses. Y por lo tanto está frustrada. Pero eso requiere recursos. Eso lo entiende todo el mundo. Y eso requiere inversión. Porque está frustrada porque el profesor va a pensionarse después de 40 años y le dicen, sí, muy bien, ahora le vamos a hacer el cálculo. Su pensión es el 52% de su sueldo. Y él dice, pero si mi sueldo vivo justo. Y las personas que aspiran a responder a esas necesidades, por eso yo creo que es muy central ligar este tema de la necesidad de atraer la inversión a la realidad concreta de las personas, porque queda muy transparente que esta es la forma de responder a la necesidad de la gente. De acuerdo.
Yo voy a hacer una última pregunta y de ahí voy a abrir al público. Les voy a hacer una pregunta un poco más entre técnica y política, la verdad. El 4 de septiembre nos vamos a ver enfrentados a una decisión en el plebiscito de salida, y hay quienes plantean, a pesar de todo lo que hemos conversado acá, de que la propuesta constitucional debiera aprobarse y después reformarse. Para mejorar, se señala, cuestiones bien centrales como las que hemos conversado acá. De las reglas que ustedes han expuesto, ¿ustedes ven posible echar pie atrás al funcionamiento de un Congreso de Diputados todopoderoso, devolver un Senado, eliminar eventualmente los privilegios que se crean para el Estado y para los pueblos originarios? ¿Será posible eso de aprobar para reformar? ¿Y cuánto podemos lesionar en esa pasada los incentivos que este país necesita y las reglas del juego que este país necesita para que la población tenga mayor bienestar? ¿Qué opinas tú, Sebastián? ¿Son ajustes los que deberían hacer? A ver, en mi opinión, las cosas fundamentales que hacen de este proyecto un proyecto negativo para el país no son marginales, son bien sustantivas, y por lo tanto creo que no estamos hablando de la redacción de un artículo en particular o una aclaración respecto, por ejemplo, de un tema que conversamos poco, sobre las autonomías regionales y su impacto fiscal, un temazo que está, sobre los cuales hay varias cosas que quizás decir, pero no son aclaraciones, son aspectos sustantivos. Y yo creo que los intereses respecto de lo que está acá son muy claros, digamos, y por lo tanto a mí me parece que creo que es una cirugía mayor y creo que es inviable, y es inviable políticamente. Porque de ganar esa opción, en el fondo la interpretación fundamental es una interpretación de decir, ganó esto. ¿Qué viabilidad hay para cambiar algo sustantivo de un texto que ganó por 0,5 o 1% que haya ganado? Entonces, ahí parece que los aspectos que habría que modificar son muy difíciles de modificar. Creo que parte del texto, que es extremadamente maximalista en distintos aspectos, obedece a esto que mencionaba René sobre el fraccionamiento dentro de la convención, que al final son grupos donde dicen, mira, mi objetivo es este, y por lo tanto estoy dispuesto a ceder en muchas otras cosas con tal de lograr el objetivo este. Y el otro grupo tiene otro objetivo, y por lo tanto lo que hace esta Constitución de alguna manera es un texto que maximiza el interés de ciertos grupos presentes en esa convención, y los lleva al límite. Modificar eso a mí me parece que va a ser muy difícil porque, insisto, no son aspectos marginales del texto, sino que son 4 o 5 puntos que lo cruzan entero, que lo cruzan respecto de la labor del Estado, lo cruzan respecto del rol que tienen los pueblos originarios, lo cruzan respecto de cómo se ve a la persona en su iniciativa individual, en el quehacer social, económico y político del país. Por lo tanto, me parece que yo lo veo muy poco viable. Gracias. René. Yo creo que el primer round de esta discusión la ganó el rechazo. O sea, hubo un momento durante varias semanas en las cuales había gente que decía que esto era magnífico y había que aprobarlo, y otra gente que decía que era negativo para el país y había que rechazarlo, pero eso parece que ya está cambiando. Y está cambiando porque los que están por el rechazo en general están diciendo hay que rechazar para reformar. O sea, la idea que esto ya no es bueno parece que ya está relativamente zanjada. Y lo que estamos discutiendo ahora entonces, si no es bueno, ¿qué conviene? Entonces hay personas que dicen, mire, en realidad se hizo este esfuerzo magnífico, con participación ciudadana, se trabajó un año, un plebiscito de entrada del 80%. Partamos de esto. No es bueno, no, si no es bueno. Eso lo conceden como a los 3 minutos. Pero partamos de esto. Este camino yo creo que simplemente no es viable. No es viable por lo que dice Sebastián, porque no son temas marginales. Pero además, a mi juicio, no es viable políticamente.
esta Constitución va a contar con el apoyo, tal como está este texto, de Aprodignidad, es decir, el Partido Comunista del Frente Amplio. No escuchaba a nadie ahí decir que hay que reformarla. Y esos son los partidos, Aprodignidad, que es el eje central del gobierno, al cual pertenecen el Partido Socialista, el PPD y el PR. Va a haber una reforma en la cual el PS, el PPD y el PR se van a aliar con la derecha para hacer una reforma, un proyecto aprobado por la Constitución en una coalición de gobierno, como están con Apruebo Dignidad, que tiene guía la coalición por el mango. Yo creo que simplemente no es viable políticamente. A mi juicio eso simplemente no existe, pero si por si acaso existiera, hay que hacer una segunda consideración. Y la segunda consideración es que las reformas constitucionales, de nuevo, son cosas prácticas, toman años, no días. ¿Y qué pasa durante el par de años que se discute? ¿Cuál constitución está vigente? La nueva. Ah, o sea, cuando haya problemas en la macrozona sur ya no se puede aplicar el estado de emergencia. Ah, o sea, los 350.000 personas que tienen derecho a agua se transformó en precario. Ah, se crea la Comisión de Tierras para empezar a asignar las tierras. Esto todo mientras se está discutiendo la reforma constitucional. Entonces, pensar que después de 2 o 3 años de aplicación, no es de aprobación, de aplicación de la nueva Constitución, esto tiene la flexibilidad para poder hacerse la reforma, a mí me parece que no tiene sustento. En cambio, el aprobar para reformar sí creo que tiene sustento. O sea, El rechazar para reformar sí creo que tiene sustento. Tiene sustento, creo yo, porque hay un convencimiento amplio de que la Constitución del 2005, disculpe que diga 2005, pero como todo el mundo habla de la de 1980, la del 2005 tiene más de 60 reformas sobre la de 1980. La de 2005 tiene la firma de Lagos. La de 2005 es plenamente democrática. No es la de 1980, no, la de 1980 no era plenamente democrática, claramente que no era democrática. Y esta sí claramente es democrática. Esto no es para mantenerla. Yo creo que hay que hacer cambios sustantivos y hay que crear un proceso constituyente a través del sistema político una vez terminado este proceso. ¿Por qué? No porque crea de que es la del 80, sino porque creo de que no tiene el respaldo sustantivo suficiente como para darle estabilidad a largo plazo. Y además creo que hay que hacer varias reformas a esta Constitución que son buenas para el país. Entre otras, la que mencioné sobre el sistema electoral. Lo que tenemos no nos sirve. Ahora, yo creo que en ese sentido, ¿y cuál es la Constitución que se va a aplicar en el intertanto? Bueno, la del 2005 es la que se va a aplicar, mientras se prueba la nueva Constitución. Una Constitución que es plenamente democrática y que no va a producir un efecto desquiciado sobre el país, tanto que el presidente Boric ya tuvo que decir que su programa lo puede aplicar con la del 2005. O sea, no va a tener problema tampoco de programa. A mí me parece que esa sí tiene viabilidad política. ¿Por qué? Porque esa va a tener el apoyo de la derecha, el apoyo de la centroizquierda e incluso muchos sectores de la izquierda frente a las propuestas concretas que se van a hacer ahí, van a respaldar y por lo tanto tiene mayoría política y segundo, le da gobernabilidad al país durante el proceso de gestación de la nueva Constitución. Yo estoy convencido, y es una visión propia, no digo que sea compartida por todo el mundo, pero yo estoy convencido de que va a ganar el rechazo, estoy convencido de que va a dar una señal política importantísima al sistema político en su conjunto ese resultado. Estoy convencido de que va a ser un punto de inflexión y que después de más de una década de proceso de decadencia creciente, vamos a hacer una reversión y va a haber un cambio. Y dentro de ese cambio estoy convencido que va a haber espacio para acuerdos constitucionales amplios para crear la institucionalidad que necesitamos. Y ojalá que esa institucionalidad incluya también normas como las reglas del juego electorales, que son absolutamente definitorias. Y en ese sentido yo me inscribo en un piño que no es muy grande, pero en el piño de los muy optimistas respecto a lo que tenemos por delante. Gracias, René. Y qué buena forma de terminarlo, con una esperanza. Quisiera ahora darles la palabra a ustedes, los que están acá, si es que alguien tiene alguna una pregunta o alguna reflexión para René, para Sebastián. Se abren los micrófonos. ¿Alguien tiene alguna interrogante, alguna pregunta? Allá. No sé si ahí le podemos pasar un micrófono.
Está apagado parece, ¿no? A ver ahora. Sí, se escucha. Ahí viene. Ahí llegó. Ahí viene. Principalmente para Sebastián, pero también por si no me puede complementar. Sebastián, primero las bases o pilares que debe tener un buen sistema, un sistema que económicamente lleve al desarrollo de los aspectos que más o menos hay consenso, ¿cierto? Y luego concluir que este borrador no cumple con eso, no tiene esos pilares de la institucionalidad actual, pensando en una reforma que no se apruebe este borrador. ¿Qué aspectos de la institucionalidad creen que se requeriría reformar para así alcanzar esos pilares, porque tampoco claramente lo estamos avanzando en su... Es una excelente pregunta la tuya, y es muy interesante, creo yo, porque creo que en este malestar que de alguna manera ha empapado a la sociedad chilena por varios años, y que explica de alguna manera dónde estamos, ¿ya? Existe una sensación de inequidad profunda en la sociedad chilena. Y yo creo que esa sensación de inequidad en la sociedad chilena es justificada, porque esta es una sociedad con desigualdades importantes, no solo económicas, sino que también sociales, ¿ya? Y eso en un ambiente donde había un avance importante en el acceso a la universidad, en el acceso a la educación, en un mundo globalizado, en un mundo interconectado, eso se ha hecho más patente y se ha hecho más evidente. Y yo creo que, y aquí no me voy a ir de tesis sociológica porque no tengo ninguna condición para eso, pero creo que eso explica, en conjunto con el estancamiento económico de los últimos 10 años, de a poco, secular, pero explica de alguna manera que haya aparecido con mucha fuerza, inusitada, esta sensación de malestar y de desigualdad. En palabras de algunos analistas, etcétera, un país donde hay privilegiados. Y por lo tanto, lo que se critica es básicamente algo no muy distinto de lo que yo decía. De decir, se critica que la ley no se aplique igual para todos, se aplica que hay grupos de interés que pueden influir en exceso en la legislación, por ejemplo, y que eso es injusto, que eso perpetúa la renta en algunos sectores, que eso perpetúa la protección, que no hay suficiente competencia. Esas críticas, si uno las va repasando, te fijas, ¿no? Son exactamente las mismas de alguna manera que uno va estableciendo como estos principios. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que siendo ciertas y válidas algunas de esas críticas, algunas más, otras menos, lo podemos discutir quizás en otro foro, la pregunta es si están establecidas en la Constitución o no. Y a mí me da la impresión que en principio no. ¿Ya? En la Constitución actual. ¿Ya? Pero sí hay espacios de mejora. Yo creo que hay espacios de mejora, por ejemplo, para ser mucho más explícito respecto a nivel constitucional de la protección de la competencia. ¿Ya? Ese es un principio que en algunas constituciones está más explícito que en otros, pero creo que la exigencia respecto de un mayor principio de competencia, de apertura, puede ser positivo. ¿Ya? Respecto de concentración del poder, yo me sumo a lo que dice René. Creo que efectivamente el sistema político hoy día no está bien desarrollado, con un presidencialismo que en algunos aspectos es muy fuerte, con un sistema electoral que no es conducente a un espacio de gobernabilidad, y creo que evidentemente eso es particularmente complejo. Un tercer punto
que es el último que yo mencioné como de los 5 principios y que ha sido discutido también mucho a propósito del famoso Estado subsidiario, que de alguna manera, para algunos analistas, como está escrita la Constitución actual, ha impedido, ha limitado la acción positiva del Estado en algunas áreas donde el sector privado no ha dado adecuadas respuestas. Como que si la interpretación dominante hubiese sido una interpretación del área negativa del Estado subsidiario y no del aspecto positivo del Estado subsidiario. O sea, no influir donde los privados sí pueden actuar, pero la otra dimensión, de alguna manera, de actuar proactivamente para promover verdaderamente una educación pública que sea buena y que le compita al sector privado, y que verdaderamente las personas y las familias que tienen sus hijos educados en el sector privado o en el sector particular subvencionado, mire a la educación pública con buenos ojos. Eso requiere de una acción proactiva del Estado en educación primaria, aspectos de salud, aspectos de vivienda. O sea, hay un área ahí que aparentemente ha estado poco protegida, el Estado se ha despreocupado de alguna manera de ese aspecto positivo de la subsidiariedad. Y eso ha dado origen a mucha crítica, y a lo mejor ahí también la Constitución podría reconocer, ¿te fijas, no?, la necesidad o enfatizar ese principio. ¿Ya? Yo sé que el concepto y la palabra está muy manoseado, digamos, pero creo que hay espacios de mejora, y especialmente para fortalecer la institucionalidad, la segunda capa de la institucionalidad. Que es decir, más allá de los principios que se establezcan en la Constitución, ¿ya?, creo que hay que fortalecer la segunda capa, ¿ya?, el aparato público, la innovación en el sector público, la eficiencia en el sector público, reenfocar el sector público al servicio de las personas, ¿ya?, de tal manera de poder hacerse cargo de manera viable y razonable de estos principios. Muchas veces el problema no es tanto que la Constitución sea imperfecta, sino que el aparato público, el diseño de las políticas públicas no ha sido capaz de recoger esa necesidad. Y me parece que esa puede ser la fuente de malestar, y ahí hay 2 o 3 aspectos que creo que se pueden perfeccionar. René, ¿alguna reflexión al efecto? Yo, sumando un poco a la pregunta de María Paz, pareciera ser que no todo es constitucional, ¿no? O sea, hay cuestiones en la Constitución que a lo mejor hay que perfeccionar, como tú dices, temas del sistema político, temas del sistema legislativo, a lo mejor incluso uno ve ciertas instituciones que están recogidas a nivel de la Constitución que hay que mejorar, como el Tribunal Constitucional, etc. Pero hay muchas cuestiones que subyacen a la pregunta de María Paz, y también lo que decía Sebastián de estas segundas capas, que no es una cuestión constitucional, y que tenemos que mejorar la forma en que actúa el Estado, la forma en que se hacen las políticas públicas, donde hay una incidencia del sistema político, como tú bien decías, donde tenemos que hacer más eficientes los procesos. Hemos como constitucionalizado todos los debates de alguna manera, ¿no? Efectivamente, especialmente en este texto, se le asigna a la Constitución un papel definitorio en todos los temas, decisivo, y efectivamente en las democracias maduras esto no es así. Pero vamos a estar enfrentados a un tema de discusión de la Constitución y de qué cambios hay que hacer o no a la Constitución, y qué significa rechazar para reformar. Y vamos a estar en una conversación sobre en qué consiste esa reforma. Yo daría un par de ejemplos, me parece a mí. Y esto puede haber diferencia de opinión, como en todo lo que hemos hablado, naturalmente, pero en esto va a haber más diferencia de opinión. Me parece a mí, por ejemplo, que como respuesta a la sociedad chilena hoy día, es esencial incluir en una nueva Constitución un concepto de derechos sociales. Ahora, hay 2 formas de incluirla. Uno, como la incluyen las constituciones europeas, que dicen: existe un derecho al cual la Constitución, que se transforma en una especie como de brújula del sistema político, dice hacia allá queremos orientar
las respuestas. Entonces, existe un derecho al que se le pide su cumplimiento al Estado. Entonces dice, por ejemplo, yo creo que Chile, con el nivel de desarrollo que tiene y el que yo creo que puede lograr, porque como dije, soy un piñador optimista, y puede lograr porque tiene oportunidad inmensa, puede lograr porque tiene oportunidad a la mano, si somos capaces de atraer inversión. Cuando nos dicen que el hidrógeno verde de aquí a 20 años es una industria más grande que el cobre. Pero claro, necesita 200.000 millones de dólares de inversión. Sin atraer esa inversión no existe. Pero cuando tenemos la oportunidad que tenemos, yo creo que Chile se puede plantear, por ejemplo, el derecho a la salud. La aspiración de que esa mamá que va con su hijo, que no tiene plata en el bolsillo, pueda asegurarse la atención de salud. Y creo que eso es posible. ¿Es posible hoy día instantáneamente? No, no es posible. Se necesitan más médicos, más hospitales, más medicamentos. ¿Es posible como una aspiración razonable para un país como el de desarrollo como Chile, especialmente con el desarrollo progresivo que podría tener? Sí, yo estoy a favor de eso, estoy de acuerdo. Creo que este debiera ser una orientación al Estado, y el que tiene que cumplirla es el Estado, y muchas constituciones exigen que ese mismo Estado tenga que dar cuenta normalmente cómo avanza. Y las personas tienen que entender que para avanzar el país tiene que progresar, y para progresar necesita invertir, crecer y satisfacer esa necesidad. René, una pregunta, porque tú dices el Estado. Yo entiendo a dónde vas, pero eso no es excluyente de que el Estado se alíe para cumplir... No, para nada. O sea, obviamente decirle a las personas hoy día que para satisfacer sus necesidades en la nueva Constitución, una persona de clase media que hoy día forma parte de los 3,5 millones de personas que están en la ISAPRE, que se trabajó, ahorró, se fregó para entrar a una ISAPRE, que le digan hoy día que devuelve al FONASA, porque eso es lo que dice la Constitución, le dice a partir del 5 en adelante, cuando se ajuste el sistema, te vuelve al FONASA. Yo no creo que sea lo que esa persona está aspirando. Estoy hablando de que el Estado tiene la responsabilidad de crear las reglas. Correcto. Lo que mencionaba Sebastián. Sabemos, ¿por qué le doy el protagonismo a lo político? Porque sabemos, siguiendo a Douglas North, a estos mismos institucionalistas, ¿qué dicen? Dicen, es la calidad de las reglas del juego lo que hace la diferencia entre los países que se desarrollan y los que se frustran en el intento. A mí eso me cuadra muy bien con la situación chilena. Chile fue durante 50 años mediocre, 6º lugar en la tabla de posiciones de América Latina. Ahorrábamos el 15% del ingreso nacional. La gente decía, porque somos chilenos. El 90, el 11 de marzo de 1990, todavía éramos 5º en la tabla de posiciones de América Latina. 40 años. En 10 años pasamos al primer lugar. No éramos 5º, pasamos primero. ¿Qué pasó? ¿Tuvimos una mutación genética en los jugadores? No, no tuvimos una mutación genética. Es que ahorramos 15, ahorramos 25. Sí, ahorramos 15, ahorramos 25. ¿Cambiamos los jugadores? No. ¿Qué cambió? Los aspectos que menciona Sebastián. Cambió la institucionalidad, las reglas del juego. ¿Qué cambió? La regla fiscal. Teníamos déficit fiscal en el periodo de estancamiento, pasamos a los superávit fiscales. La regla tributaria, teníamos impuestos que desincentivaban la inversión de las empresas. Después de la reforma del 84, tuvimos impuestos que incentivaban el ahorro de la empresa. La regla del juego de integración al comercio internacional. Ahora, ¿quién hace todas esas reglas del juego? El sistema político. Y por eso cuando yo hablo del Estado, no estoy diciendo que el Estado preste los servicios, estoy diciendo lo que cambió en Chile fue la política. No es que los trabajadores nos pusimos más productivos, los empresarios más inteligentes, lo que cambió fue las reglas del juego, que son las que crean las estructuras de incentivos. Y esas reglas del juego las fija el sistema político. El desarrollo económico de calidad depende de la política de calidad, si no, no existe. Y por eso digo, el Estado tiene una obligación en el sistema constitucional de crear estas reglas del juego. Ahora, dicho eso, se plantea como una orientación. ¿Cómo se pone la regla del juego hoy día? Se dice derecho a la salud. Judicializable. Entonces, yo voy a ir, ¿quién soy yo? Voy a ser una persona que va a poder contratar a un abogado. Voy a poder ir, las personas que tengan esos recursos, a un tribunal, a exigir mi derecho a la salud. El tribunal me da la razón, pierdan cuidado, con seguridad total. Y yo voy a sacar un gran presupuesto, que era lo que yo quería, para que se satisfaga mi derecho a la salud. Pero como el presupuesto total de salud no cambió, como consecuencia de este juicio, lo que yo hice fue dejar a todo el resto de los chilenos con menos recursos de salud. O sea, cuando dicen que es derecho social a la salud, no, es el derecho individual a saltarse la fila.
Y en eso no estoy de acuerdo. Pero poner el derecho a la salud como un objetivo para la sociedad chilena, como una orientación para las políticas públicas, me parece esencial. Ese es un elemento. El segundo elemento que yo creo que es importante, me parece a mí, es mirar este ejercicio político no como un ejercicio de suma cero, sino como un ejercicio de suma mayor que cero. Uno de los problemas que hemos tenido en el debate económico en los últimos 10 años es que toda la discusión es suma cero. Vamos a hacer un impuesto, nueva reforma tributaria. Muy bien. ¿Cuál es el efecto redistributivo? El otro. ¿Quién gana y quién pierde? Muy bien. Y bueno, ¿y qué pasa con la estructura de incentivos en un mundo globalizado donde la inversión eligen dónde invierte? Ese tema prácticamente está ausente en el debate público. Y también ocurre en la política. Porque cuando se habla de la nueva Constitución, se va a hablar de este famoso tema de que el Parlamento tiene tan poco poder y que tenemos un sistema presidencialista. Entonces uno le pone todavía hiperpresidencialista, como si presidencialista no fuera suficiente, y son hiperpresidencialistas. Yo les pregunto ¿a usted le parece que el Estado tiene demasiado poder en Chile? Un Estado que se ha pasado 2 años con la Plaza de Italia tomada todos los viernes sin capacidad de desalojarlo, ¿a usted le parece que tiene demasiado poder? A mí me parece que el gobierno tiene una fragilidad inmensa y que el Estado ha mostrado una debilidad inmensa. Y no creo que el problema es que el presidente tenga demasiado poder y los parlamentarios demasiado poco. No es redistributivo, esto no es una torta suma cero. No es que cuando los parlamentarios tienen poco poder, es que el presidente tiene mucho. Eso como la gente que dice, cuando yo redistribuyo a favor de uno, el otro tiene que mejorar. Si le quito a uno, el otro tiene que mejorar. No, las tortas pueden encogerse o crecer. Y lo mismo pasa en política, lo mismo en política. Nosotros tenemos un parlamento demasiado débil y una presidencia demasiado débil. Al mismo tiempo, se encogió la torta. El poder no es una torta fija. Lo que pasa con las sociedades, cuando le pasa lo que le pasa a Chile, es que finalmente nadie tiene poder. Disminuye el poder de todos. ¿Ustedes creen que los empresarios hoy día tienen más poder o menos poder que hace 20 años? Menos. ¿Y el Parlamento? Menos. ¿Y el gobierno? Menos. ¿Y la iglesia? Menos. ¿Y los militares? Menos. ¿Los gremios empresariales? Menos. No es suma cero. Entonces, el gran desafío del ejercicio constitucional es la suma positiva. Es decir, cómo construir un sistema en el cual el gobierno tenga más poder que el que tiene hoy día y el Parlamento también. Pero asegurando la gobernabilidad. Ese yo creo que es el verdadero desafío. Y en ese sentido, a mí me parece que algunos derechos hay que poner algunos deberes. Esto sé que a muchos no les va a gustar, pero yo creo en el voto obligatorio como un deber. Creo por una razón muy simple, porque, de nuevo, individualmente a una persona le decimos, vaya a votar, léase toda la Constitución, su fin de semana, después vaya y gaste su dinero para ir a votar. Ese es su costo para esa persona de votar. ¿Y cuál es lo que ella logra en la democracia? Ser 1 en 8 millones de votos. ¿Será muy raro que haya tanta abstención? Esto es como decir impuestos voluntarios. Expandimos la libertad de las personas, pero recaudamos poco. Si hicimos voto voluntario, expandimos la libertad de las personas, pero no tenemos la opinión ciudadana. Ya más ocurre que esa opinión ciudadana es la más moderada. En la elección de Orrego versus Oliva, Cadem hizo la encuesta la semana siguiente y les preguntó, ¿usted votó o no votó? A los que votó le dijo, ¿por quién votó? Orrego o Oliva. Reprodujo exacto el resultado de la votación, 55-45. Y después le preguntó a los que no votaron, y usted que no votó, ¿por quién hubiera votado? Orrego sacaba 2/3, Oliva 1/3. Y por eso yo estoy optimista con el rechazo, porque creo que la primera contribución a que aumente la probabilidad del rechazo es que el rechazo parte con 45. Supongo que alguien que votó por Kast no vota a prueba. Parte con 45, por lo tanto le faltan 5%. Pasa al voto de obligatorio o voluntario, faltan 3,5. Y de los 3,5 están las personas que quieren que se controle la violencia en la Araucanía y que no quieren que el estado de emergencia deje de estar. Están las personas que tienen derecho a agua que no quieren que se le priven. Están las personas que no les parece bien de que los árboles tengan derechos y un ser humano en gestación no. Están las personas, y en fin. Y cuando uno ve las personas que van a mirar esta Constitución en sus distintos aspectos, uno dice, esto es muy razonable que gane el rechazo.
Pero eso supone, a mí me parece, a partir de eso, entender que esta es una etapa nueva. Y esa etapa nueva requiere repensar y reformar nuestras reglas fundamentales para bien. Y que esa posibilidad, yo estoy convencido que va a existir, porque esta va a ser una señal muy poderosa al conjunto del sistema político. Natalia, muy breve, solo para agregar dos cositas, no me voy a extender, pero dos cosas que yo creo que a lo mejor no calzan perfecto con estos principios que yo mencioné, pero creo que son importantes porque son demandas, especialmente de los jóvenes, y creo que hay que conducirlas bien. Hay una demanda por una protección del medio ambiente muy significativa en Chile y el mundo, ¿ya? Y yo creo que hay que tratar de conducirla bien. Y lo otro es una demanda por una mayor distribución del poder a nivel de las regiones, que es muy importante también. Este texto constitucional la recoge, pero en mi opinión la recoge de mala manera. La recoge, en el caso de autonomías regionales, un desorden administrativo, y me parece a mí que conduce finalmente a un entrampe, digamos, a una crisis de competencia, porque lo que hay acá en términos de regionalismo es muy desordenado y muy fracturador de la unidad, además de que fiscalmente creo que es un problema. Pero creo que ahí hay un tema sobre lo cual alguna mención hay en la Constitución actual al regionalismo, pero me parece que se puede avanzar un poco más, de manera explícita. Mismo tema con recursos naturales, con protección del medio ambiente. En la Constitución actual básicamente hay un derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, ¿ya? Creo que se puede avanzar algo más en inducir un rol del Estado en una protección del medio ambiente que sea más equilibrada respecto de otros aspectos de la sostenibilidad de lo que se recoge acá, que me parece que es, como está mencionado, es un derecho muy absoluto de la naturaleza, muy difícil de reflejar y de entender cuál es su alcance, y por lo tanto creo que no está bien recogido en la Constitución actual. Pero son dos temas sobre los cuales sí se podría avanzar más a nivel constitucional, creo yo. Muchas gracias, Sebastián. René, yo creo que en honor al tiempo, porque ya estamos pasados de las 10 de la mañana, vamos a dar por concluido este encuentro. Agradecerles, Sebastián, René, la verdad, enormemente por sus reflexiones, por sus contribuciones, y a todos los que hoy día nos acompañaron en este seminario, tanto online como presencial. Muchas gracias y los invito a seguir atentos a las invitaciones que desde Libertad y Desarrollo les hagamos para seguir la propuesta constitucional, seguir debatiendo sobre ella y seguir informándonos de cara al plebiscito del 4 de septiembre. Muchas gracias. Oye,